Hay un día en el calendario que la mayoría de ustedes ha olvidado, o quizás nunca les enseñaron lo que realmente significa. Un día que sus abuelos en México conocían de memoria, que marcaba el ritmo de sus vidas con la misma certeza con que el sol marca el amanecer. Un día que aquí, del otro lado de la frontera, se perdió entre el ruido de la semana de trabajo y el olvido que le hacemos a las cosas que más necesitamos. Ese día es el 3 de mayo. Y lo que voy a contarte sobre él hoy, hermano, hermana, es algo que en 40 años de sacerdocio nunca había dicho en voz alta. Hasta ahora. Soy el Padre Tomás. Llevo 4 décadas al servicio de Dios en una pequeña parroquia del estado de Oaxaca. He visto nacer generaciones. He enterrado ancianos que recordaban este día con una devoción que ya casi no existe. He escuchado a hombres de manos callosas, albañiles, carpinteros, campesinos, hablar del 3 de mayo con una reverencia que muchos teólogos universitarios nunca han tenido hacia ninguna fecha litúrgica. Y siempre me pregunté por qué la iglesia formal, la iglesia de los documentos y los sínodos, nunca supo recoger esa devoción con el respeto que merecía. Hoy quiero remediar eso, porque el 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, no es una superstición popular. No es un residuo pagano que la fe católica nunca terminó de limpiar. Es una de las celebraciones más profundas, más antiguas y más cargadas de poder espiritual que existe en nuestra tradición. Y el hecho de que muchos de ustedes la hayan perdido de vista viviendo aquí en los Estados Unidos no significa que ese poder haya desaparecido. Significa que están viviendo sin una protección que les pertenece. Una protección que sus abuelos nunca habrían descuidado. Déjame empezar desde el principio, desde lo que este día realmente es. El 3 de mayo es la fiesta de la invención de la Santa Cruz. La palabra invención aquí no significa creación ni engaño. Viene del latín inventio, que significa hallazgo. Es la fiesta que conmemora el hallazgo de la verdadera cruz de Cristo por Santa Elena, madre del emperador Constantino, en el año 326 después de Cristo. Según la tradición que la Iglesia ha preservado durante 17 siglos, Santa Elena viajó a Jerusalén con una misión que nadie más se había atrevido a emprender: encontrar el madero original sobre el que murió el Señor. Lo que encontró, hermano, hermana, no fue solo madera, fue el instrumento de la redención del mundo. El objeto físico a través del cual Dios transformó el dolor más grande en la victoria más grande. Y cuando ese madero fue encontrado, cuando fue sacado de la tierra donde había estado enterrado durante casi 3 siglos, algo ocurrió que los testigos de aquella época describieron como una explosión de gracia. Enfermos que se acercaron a la cruz recién hallada y sanaron. Un muerto que fue puesto en contacto con ella y volvió a la vida, según relata San Ambrosio. El mundo entero pareció sacudirse ante la presencia de ese pedazo de madera que había cargado al Hijo de Dios. Esa es la raíz histórica del 3 de mayo. Pero en México, hermano, hermana, esta fecha adquirió una dimensión adicional que la hace única en el mundo. Una dimensión que mezcla lo sagrado europeo con la sabiduría ancestral de nuestros pueblos de una manera que solo ocurrió en México. Y el resultado de esa mezcla es una de las tradiciones espirituales más poderosas que conozco. En México, el 3 de mayo es el Día de los Albañiles, el Día de los Trabajadores de la Construcción. Cada edificio en construcción, cada andamio, cada obra por terminar, ese día amanece con una cruz adornada en lo más alto. Cruz de madera, cruz de flores, cruz con listones de colores, cruz que los trabajadores construyeron con sus propias manos la noche anterior. Y antes de que empiece la jornada, hay oración, hay bendición. Hay un momento de silencio colectivo frente a esa cruz que nadie explica del todo, pero que todos entienden. ¿Por qué los albañiles? Porque la cruz es el símbolo del trabajo con las manos, porque Jesús murió en algo que un carpintero construyó, porque el madero y el clavo
no son ajenos al mundo del trabajo físico, porque en la tradición de nuestros pueblos, el hombre que trabaja con las manos y pone en peligro su cuerpo cada día necesita una protección que va más allá de los cascos y los arneses de seguridad. Necesita la protección de lo sagrado, y la cruz, ese día, se convierte en el escudo entre el trabajador y todo lo que podría hacerle daño. Pero esto no es solo para los albañiles, hermano, hermana. Eso es lo que quiero que entiendas hoy. La tradición del 3 de mayo es para todo hogar, para toda familia, para todo espacio que necesita protección. Y casi nadie que vive aquí en los Estados Unidos la practica ya. Casi nadie recuerda que ese día tiene un poder especial para pedir protección sobre lo que más amas. Déjame contarte algo que me ocurrió hace muchos años y que cambió la manera en que yo mismo entendí este día. Tendría yo poco más de 30 años de ordenado. Era todavía un sacerdote joven, aunque ya no tan nuevo. Ese año, el 3 de mayo, fui a visitar una familia en los límites del pueblo. Vivían en una casa a medio construir, como tantas casas en los pueblos de Oaxaca que se van haciendo de a poco, según alcanza el dinero. La familia era numerosa, el padre, la madre, 6 hijos, la abuela materna, que era quien realmente dirigía todo sin que nadie lo dijera en voz alta. Cuando llegué esa mañana del 3 de mayo, encontré algo que no había visto antes con esa intensidad. La abuela, doña Amparo, que tendría sus 70 años bien llevados, estaba parada frente a una cruz que habían puesto en la pared principal de la sala. Una cruz de madera tosca que claramente habían hecho en casa, adornada con flores de papel de colores, con una guirnalda de hojas frescas, con listones amarillos y rojos que le daban una presencia que yo no esperaba. En sus manos tenía agua bendita que ella misma había traído de la parroquia la semana anterior. Y rezaba. No rezaba en voz alta, murmuraba, pero yo me quedé en la puerta lo suficiente para escuchar algunas palabras. No rezaba el rosario ni ninguna oración que yo reconociera del catecismo. Rezaba con sus propias palabras. Le hablaba a la cruz como si la cruz escuchara. Le pedía protección para cada miembro de su familia, uno, por nombre. Le pedía protección para la casa, para las paredes sin terminar, para el techo que todavía faltaba. Le pedía que ese año no entrara enfermedad, que no entrara accidente, que no entrara ningún mal que no fuera invitado. Y luego hizo algo que me detuvo el aliento. Tomó el agua bendita y roció cada pared de la sala, cada esquina, cada marco de puerta. Y finalmente se acercó a cada uno de sus hijos y nietos que estaban en la sala y les puso agua bendita en la frente, haciendo la señal de la cruz, diciendo el nombre de cada uno. Me vio parado en la puerta y sonrió. Me dijo, «Padre, pase. Hoy es el día de la cruz. Hay que hablarle bien para que ella cuide bien». Ese día aprendí más sobre la fe viva de lo que había aprendido en muchos años de libros. Lo que doña Amparo sabía, con esa sabiduría que no viene de los libros, sino de la continuidad de las generaciones, era algo que yo quiero explicarte ahora, de manera que puedas entenderlo y usarlo. El 3 de mayo tiene un poder espiritual especial para pedir protección por una razón que va más allá de la tradición popular. Tiene que ver con lo que los teólogos llaman la eficacia de los tiempos sagrados. En la fe cristiana, el tiempo no es uniforme. Hay momentos en el año litúrgico en que la gracia de Dios está más disponible, más accesible, más cerca de quienes la buscan. No porque Dios cambie, Dios es siempre el mismo, sino porque el tiempo sagrado crea en nosotros una disposición diferente, una apertura, una memoria activa de lo que ese momento significa. Y esa disposición en nosotros es precisamente lo que permite que la gracia actúe. El 3 de mayo es uno de esos momentos. Es el día en que la Iglesia conmemora el encuentro del instrumento físico de la redención. El día en que el madero que cargó al Señor sale de la oscuridad y se muestra al mundo. Y en ese día, pedir protección tiene una resonancia especial.
tiene un eco que en otros días no tiene de la misma manera. Pídele a Dios protección un martes cualquiera de marzo, y Él escucha, siempre escucha. Pero pídele protección el 3 de mayo, frente a una cruz, con la memoria viva de lo que ese madero significa, con el corazón abierto a la tradición que tus abuelos te dejaron, y algo diferente ocurre. Algo que no puedo probar con números ni con fórmulas. Solo puedo decirte lo que he visto. Y lo que he visto en 40 años de estar cerca de las familias que guardan esta tradición es que esas familias están protegidas de una manera que las que no la guardan no lo están. Quiero hablarte ahora de lo concreto, de lo que puedes hacer tú este 3 de mayo, aunque estés aquí en los Estados Unidos, lejos de México, lejos del pueblo de tu abuela, sin andamios ni flores de papel a la mano. Porque eso es lo que más me duele, hermano, hermana, que muchos de ustedes sienten que las tradiciones de su tierra quedaron allá, que aquí no se pueden practicar, que el 3 de mayo pasará como cualquier otro día, porque aquí no hay nadie que lo recuerde, porque el trabajo no para, porque los hijos no saben de qué les estás hablando cuando mencionas la Santa Cruz. Eso no tiene que ser así. La tradición no necesita un pueblo entero para vivir. Necesita una persona que la recuerde y la practique. Necesita una familia que la vea y la aprenda. Necesita que alguien, una vez, decida que no va a dejar que se pierda. Ese alguien puede ser tú. Lo primero que necesitas para celebrar el Día de la Santa Cruz en tu hogar es una cruz. No tiene que ser elaborada. Puede ser la cruz que ya tienes en casa. Puede ser una cruz simple de madera que encuentres en cualquier tienda religiosa. Puede ser incluso una cruz que hagas tú mismo con 2 ramas o 2 pedazos de madera unidos con un cordón. Lo que importa no es el material. Lo que importa es el gesto de hacerla tuya para ese día. Lo segundo es adornarla. Aquí es donde la tradición se vuelve hermosa. En México, las cruces del 3 de mayo se adornan con flores, con listones de colores, con lo que el campo y la temporada ofrecen. Aquí puedes usar flores que compres en cualquier mercado, listones de colores, hojas verdes. Que tus hijos ayuden a adornarla. Ese acto de adornar la cruz juntos, la noche del 2 de mayo o la mañana del 3, es en sí mismo un acto de fe. Es decirle a tu familia, sin necesitar explicaciones largas, que hay cosas que valen la pena recordar, que hay tradiciones que valen la pena preservar. Lo tercero es el lugar. La cruz adornada debe ponerse en el lugar más visible y más central del hogar. No en un rincón, no detrás de una puerta, en el centro, en el lugar donde la familia se reúne, en la sala, si la tienes, en el comedor, en el lugar que en tu casa sea el corazón de la convivencia. Porque la cruz, ese día, no es decoración. Es el centro espiritual de tu hogar, y su posición debe reflejar eso. Lo cuarto es el agua bendita. Si tienes agua bendita en casa, ponla junto a la cruz desde la noche anterior. Si no tienes, consíguela antes del 3 de mayo. El agua bendita junto a la cruz ese día tiene una potencia especial que no tiene en otros momentos. La cruz y el agua bendita son 2 sacramentales que juntos se potencian mutuamente. La cruz protege el espacio. El agua bendita purifica todo lo que está dentro de ese espacio. Juntos forman una barrera que el mal encuentra muy difícil de cruzar. Lo quinto, y esto es lo más importante, hermano, hermana, es la oración. No basta con poner la cruz adornada y el agua bendita y seguir el día como si nada. El 3 de mayo necesita un momento de oración familiar frente a la cruz. No tiene que ser largo, puede ser de 10 minutos, puede ser de 5, pero tiene que ser real, tiene que tener presencia. ¿Qué se reza frente a la cruz el 3 de mayo? Puedes rezar el Padre Nuestro y el Ave María. Puedes rezar lo que sientas en el corazón. Pero hay una oración que los pueblos de México han rezado frente a la cruz ese día durante siglos y que yo quiero compartir contigo porque contiene todo lo que ese momento necesita. Se llama simplemente
la oración a la Santa Cruz, y dice así en su forma más antigua. Santa Cruz de Jesucristo, que fuiste el árbol del que colgó la salvación del mundo, te pedimos hoy que seas el árbol que da sombra a este hogar, que tu poder proteja a los que aquí vivimos de todo mal que venga de afuera y de todo mal que nazca dentro. Que la sangre que empapó tu madera sea el escudo de esta familia. Que quien entre aquí con mal encuentre tu presencia y se detenga. Y que quien salga de aquí cada día lleve en su frente tu señal y en su corazón tu protección. Amén. Puedes usar estas palabras exactamente, puedes adaptarlas con las tuyas. Lo que no puedes es decirlas sin estar presente en ellas, sin estar realmente ahí. Después de la oración, hermano, hermana, viene el gesto que doña Amparo me enseñó aquella mañana de mayo en Oaxaca. Toma el agua bendita que pusiste junto a la cruz y rocía con ella cada habitación de tu casa. No tienes que llenarla de agua. Basta con mojar los dedos y asperjar unas gotas en cada rincón, en cada umbral de puerta, en cada ventana. Mientras lo haces, reza. No tiene que ser en voz alta si no quieres. Puede ser en silencio, pero reza. Di al Señor que ese espacio le pertenece, que cualquier cosa que haya entrado ahí sin su permiso, salga, que su protección se instale en esas paredes y permanezca. Y luego, lo más hermoso de esta tradición, lo que me parece el gesto más lleno de amor que conozco. Pon agua bendita en la frente de cada persona que vive contigo, tu esposo o tu esposa, tus hijos, tu madre si vive contigo, cada uno, por nombre, con la señal de la cruz, y di su nombre mientras lo haces. Señor, cuida a este, cuida a esta, que lleva mi misma sangre y mi mismo techo. Cuando hice esto por primera vez en mi parroquia, de manera consciente, el 3 de mayo siguiente a mi visita a doña Amparo, algo cambió en cómo los feligreses experimentaban ese día. Lo que antes era una costumbre de los albañiles y los viejos, se convirtió en algo que las familias jóvenes empezaron a querer recuperar. Porque cuando ves a alguien hacer ese gesto con fe real, algo en ti lo reconoce. Algo en ti sabe que eso es verdad antes de que tu cabeza tenga tiempo de cuestionarlo. Quiero hablarte ahora de algo que tiene que ver específicamente con los que viven aquí en los Estados Unidos y que trabajan en oficios que implican riesgo físico. Porque la audiencia que me escucha no es solo de amas de casa y personas mayores. Entre ustedes hay hombres que trabajan en construcción, en techos, en andamios, en instalaciones eléctricas, en carreteras. Hombres que cada mañana ponen su cuerpo en peligro para sostener a su familia. Hombres que llevan una foto de la Virgen en la cartera, pero que hace años no se detienen a pedirle a Dios que los cuide de verdad. Este día es para ustedes también, especialmente para ustedes. La tradición mexicana del 3 de mayo nació de la devoción de los trabajadores que construyen con sus manos. Nació de la comprensión de que el trabajo físico, el trabajo que se hace bajo el sol y en las alturas, y en los lugares donde el accidente siempre está a un paso, ese trabajo necesita protección espiritual, que ningún equipo de seguridad puede dar del todo. Si eres albañil, si eres electricista, si trabajas en techos o en carreteras, o en cualquier oficio donde tu cuerpo está expuesto al peligro, el 3 de mayo haz una cosa antes de salir a trabajar. Pon tus manos frente a la cruz. Si no tienes cruz en casa, haz una con lo que tengas. Y di, Señor, estas manos son tuyas hoy. Con ellas trabajo para dar de comer a los que amo. Cuídalas, cuídame, que llegue a casa esta noche sano y entero. Esa oración, ese gesto, hecho con fe real, no es garantía mágica de que nada malo ocurrirá. No funciona así. Pero es un acto de confianza en Dios que tiene consecuencias reales en el mundo espiritual. Es poner tu día bajo la protección de algo más grande que tú. Y eso, hermano, hermana, importa más de lo que la mente moderna quiere admitir. Tengo que contarte algo más. Algo que tiene que ver con la cruz en el hogar y con lo que ocurre cuando esa cruz se descuida.
En mi parroquia, a lo largo de los años, he observado algo que al principio me pareció coincidencia, pero que con el tiempo entendí que no lo era. Las familias que honran la cruz en sus casas, no solo el 3 de mayo, sino de manera cotidiana, que tienen una cruz en un lugar central de la casa y que la cuidan, que no la dejan acumulando polvo en un rincón olvidado. Esas familias tienen una cualidad en su hogar que es difícil de describir, pero inmediatamente reconocible cuando entras. Hay una paz en esas casas, una serenidad que no viene de que no tengan problemas, porque problemas tienen todos. Viene de que hay algo en ese espacio que ordena el caos, que pone las cosas en perspectiva, que recuerda a quienes viven ahí, aunque no lo piensen conscientemente, que hay algo más grande que sus miedos y sus deudas y sus conflictos. En cambio, las casas donde la cruz está olvidada, donde está puesta por costumbre en un rincón sin que nadie le preste atención, donde nadie reza frente a ella desde hace años, esas casas tienen una textura diferente. No digo que son casas malas o que las personas que viven en ellas sean malas personas. Digo que algo falta, algo que debería estar y no está, y esa ausencia se siente. El 3 de mayo es la oportunidad perfecta para cambiar eso, para volver a darle a la cruz el lugar que le corresponde en tu hogar, para decirle a tu familia, con el gesto de adornarla y rezar frente a ella, que hay cosas que importan más que el trabajo y las facturas y el teléfono, que hay una tradición que viene de tus abuelos y de los abuelos de tus abuelos y que merece vivir en tu casa y en tus hijos. Quiero decirte algo sobre los hijos, hermano, hermana, sobre lo que pasa cuando los niños ven esta tradición. Los niños absorben lo que sus padres hacen, no lo que sus padres dicen. Puedes decirle a tu hijo 1000 veces que la fe es importante, pero si no ve en tu casa ningún gesto concreto de esa fe, si no ve que hay días que tienen un peso diferente, si no ve que hay algo en tu hogar que se cuida y se honra, las palabras no llegan a ningún lugar. Pero si tu hijo te ve adornar la cruz el 2 de mayo por la noche, si te ve rezar frente a ella el 3 de mayo por la mañana, si siente el agua bendita en su frente y escucha su nombre en tu oración, algo entra en él que no entra de ninguna otra manera. Una memoria del cuerpo, una certeza que no viene de la razón, sino de haber vivido algo. Esa certeza es la que lo sostendrá en los momentos difíciles de su vida, cuando tenga 20 años y esté perdido, cuando tenga 30 y no sepa hacia dónde ir. La memoria de que había algo sagrado en su casa. La memoria de que alguien lo puso bajo la protección de la cruz y lo dijo en voz alta. Eso no se borra, hermano, hermana. Eso no lo quita ninguna universidad ni ninguna moda cultural. Eso va con el hijo a donde sea que vaya. Yo lo sé porque soy ese hijo. Porque mi madre, en el pueblo donde nací, en Oaxaca, nunca dejó de adornar la cruz el 3 de mayo. Y hay momentos en mi vida, momentos difíciles, que todos los sacerdotes tenemos, aunque no siempre los mostramos, en que lo único que me sostiene es ese recuerdo. La imagen de mi madre frente a la cruz adornada, con sus manos cruzadas y sus labios moviéndose en silencio. La certeza de que ella me puso bajo esa protección. La certeza de que esa protección sigue activa, aunque ella ya no esté en este mundo. Ese es el regalo que puedes dar a tus hijos este 3 de mayo. Un regalo que no se compra, un regalo que no cuesta dinero, un regalo que solo requiere que te detengas un momento en medio de la semana ocupada y hagas lo que tus abuelos hacían. Lo que la sabiduría de siglos dice que vale la pena hacer. Antes de terminar, quiero hablarte de algo que muchos van a preguntarse. ¿Qué pasa si este 3 de mayo no tengo cruz en casa? ¿Qué pasa si no tengo flores, ni listones, ni agua bendita? ¿Qué pasa si estoy solo y no tengo familia con quien celebrar esto? Mi respuesta es esta. Haz lo que puedas con lo que tienes. La tradición no requiere perfección, requiere intención. Si no tienes cruz, dibuja una en una hoja de papel. Si no tienes flores, pon una planta o una rama verde junto a ella. Si no tienes agua bendita, ve a buscarla a la iglesia más cercana.
hay iglesias católicas en cada ciudad de los Estados Unidos. En todas ellas hay agua bendita disponible para cualquier fiel que la quiera tomar. Y si estás solo, reza solo. La cruz no necesita audiencia. Dios no necesita que seas muchos para escucharte. Una persona sola, frente a una cruz sencilla, rezando con el corazón abierto, el 3 de mayo, tiene acceso al mismo poder que tiene una parroquia entera en México con sus flores y su música y su procesión. El poder no está en el espectáculo, el poder está en la fe. Eso es lo que doña Amparo sabía, lo que mi madre sabía, lo que los albañiles de México saben cada año cuando suben la cruz al punto más alto del edificio que están construyendo antes de que amanezca el 3 de mayo. Hermano, hermana, el 3 de mayo está a unos días. Todavía tienes tiempo de prepararte. Todavía tienes tiempo de adornar una cruz, de buscar el agua bendita, de decirle a tu familia que ese día va a ser diferente en tu hogar. Hazlo, no por mí, no por la tradición. Hazlo porque tus abuelos lo hicieron por ti antes de que nacieras, porque la protección que ellos pidieron sobre sus familias fue la protección que llegó hasta ti. Y porque la protección que tú pidas este 3 de mayo será la que llegue a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esa es la cadena, hermano, hermana. Esa es la continuidad que el tiempo y la distancia intentan romper y que solo tú puedes mantener viva. Que la Santa Cruz te proteja, que su poder sea el escudo de tu hogar y que este 3 de mayo, donde quiera que estés, encuentres un momento para ponerte frente a ella y decirle lo que siempre estuvo esperando escucharte decir. Aquí estoy, cuídame.